Muy buenas noches a todos quienes asisten a este interesante webinar sobre la enfermedad aórtica. Los saludo en nombre de la Sociedad China de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y también de su Comité de Educación Continua. Es para mí un agrado tenerlos a ustedes como asistentes y poder transmitir la interesante experiencia de esta guía clínica y de nuestros expositores y panelistas. Así que los voy a presentar a continuación. Yo soy el doctor Jorge Caravantes, que soy cardiólogo del Hospital San Juan de Dios y profesor de la Universidad de Chile y, como lo decía, integrante del Comité de Educación Continua de la Sociedad. Les presento al doctor Juan Contreras, cirujano cardiovascular de adulto y pediátrico del Hospital Enrique Aravena de Temuco, Universidad de la Frontera, que actuará como moderador de este webinar. Será expositora de la guía clínica sobre enfermedad arterial aórtica de la American Heart Association, American College of Cardiology, la doctora Sharon Mutter, que es becada de cardiología de la misma universidad y presidente del Hospital Enrique Aravena de Temuco. Nos acompaña también el doctor Luis Garrido, cirujano cardiovascular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el interesante aporte del doctor Julián Vega, que es cardiólogo, radiografista, especialista en imágenes cardíacas del Hospital Sotero del Río de Santiago, director académico del Instituto Chileno de Imagen Cardíaca. Así que le doy la palabra a la doctora Mutel para que ella presente la guía del American Heart Association and Cardiology sobre enfermedad aórtica. Doctora Mutel, por favor. Bien, entonces primero que todo, buenas tardes a todos. Primero, en primer lugar, agradecer, ¿cierto?, la invitación a participar en este webinar y tener la oportunidad, por supuesto, de compartir esta revisión. Ya, la verdad es que una guía bien extensa, pero que espero poder plasmar en estos próximos minutos, ¿cierto?, de mejor forma posible los principales mensajes y descripciones de esta guía. ¿Ya? Un segundo, por favor. Sí, ya. Entonces, para describir, ¿cierto? Vamos a trabajar en una hoja de ruta en la cual vamos a hablar inicialmente de ciertos aspectos generales ya de esta guía. Vamos a hablar acerca de algunos aspectos comparativos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, analizar esta guía y junto con ellos algunas recomendaciones específicas y junto con ellos algunos mensajes claves que son importantes tener en cuenta a la hora de revisar estas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, ¿cierto? Esta guía para el diagnóstico y el manejo de la enfermedad aórtica, ¿no es cierto?, publicada en el año 2022 por la American Heart Association y el Colegio Americano de Cardiología, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo principal entregar las directrices para el diagnóstico y manejo de la enfermedad aórtica y proporcionar, ¿cierto?, una guía a los médicos como del diagnóstico de la enfermedad, evaluación genética, ya cribado familiar, junto con ello las principales directrices para la terapia médica, endovascular y quirúrgica. ¿Ya? Aquí, ¿cierto?, está el código QR al cual pueden acceder, ¿cierto?, a la guía. ¿Ya? En términos generales, ¿cierto?, como un breve recordatorio anatómico, sabemos, ¿cierto?, que la aorta es la arteria más grande del cuerpo y que podemos dividirla en 5 segmentos. Ya el primero de ellos desde el anillo en la válvula aórtica hasta la unión, ¿cierto?, sinotubular. Ya posteriormente la aorta torácica ascendente, ya,
que va hasta el inicio o previo, digamos, al origen de la arteria innominada. Ya después tenemos el arco aórtico hasta que corresponde, ¿cierto?, hasta la arteria subclavia izquierda, y de ahí en adelante la aorta torácica descendente hasta la porción diafragmática, la que va a dar origen, ¿cierto?, al inicio a la aorta abdominal. ¿Ya? En términos prácticos, ¿cierto?, existe esta clasificación anatómica en la cual se describen diferentes segmentos aórticos, ¿ya?, que los cuales tienen la utilidad clínica, ¿no es cierto?, que permiten trabajar de una manera conjunta, digamos, los diferentes segmentos de la aorta, ¿ya? Permitiendo identificar ciertas partes y ubicarnos de manera conjunta dónde están las diferentes alteraciones, ¿ya? De este modo encontramos 11 zonas diferentes, ¿ya? De los diferentes segmentos aórticos, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos, bueno, previamente, cuando hablamos inicialmente de la definición de aneurisma, se podía hablar inicialmente acerca de la dilatación de la aorta a un diámetro mayor a 1,5 veces el diámetro normal. Sin embargo, esto no es muy exacto, ya que en ciertos segmentos este diámetro mayor pudiese corresponder, por ejemplo, en un hombre mayor de 40 años, en el cual puede haber una aorta torácica normal, su segmento inicial ascendente de 3,5 centímetros, un aumento de 1,5 veces el diámetro normal, pudiera estar dentro de lo que se considera como una lesión aneurismática. Entonces, esta definición en sí no es muy exacta, ¿ya? Porque, por lo que la definición de dilatación aórtica corresponde principalmente a un diámetro mayor a 4 centímetros, ¿ya? Y hablamos de aneurisma cuando tenemos un diámetro mayor a 4,5 centímetros, ¿ya? Otro aspecto que es importante tener en cuenta en nuestras definiciones, el síndrome aórtico agudo, en la cual sabemos que hay una ruptura en la integridad de la pared torácica, y dentro de estas entidades clínicas tenemos 3 posibilidades, ¿cierto? La disección aórtica, podemos tener un hematoma intramural o una úlcera aterosclerótica penetrante, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de disección aórtica vamos a tener diferentes clasificaciones que nos van a hablar, ¿cierto?, de la temporalidad en la cual se ha originado esta disección aórtica, y estas otras definiciones, estas otras clasificaciones clásicas, ¿no es cierto?, que se refieren, ¿cierto?, a la ubicación de la disección aórtica, ¿ya? Sin embargo, se presenta esta forma de realizar un informe anatómico de la disección aórtica, que está basado en los estándares que fueron trabajados, ¿cierto?, por la sociedad tanto vascular como de cirugía vascular y cirugía torácica, y que es bien interesante porque va a dividir estos informes de donde se ubica la disección aórtica de una manera más exacta, pudiendo hacer referencia desde donde parte la lesión, la disección, y a dónde termina, ¿ya? Por ejemplo, en la lesión, la disección tipo A, se acompaña de un subíndice, ya que va a hacer referencia hacia donde se extiende la lesión distal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto corresponde a la zona 0, ¿ya? Que pudiéramos decir que corresponde a la aorta ascendente, de modo que, por ejemplo, una lesión tipo A2 corresponde a una lesión que se inicia en esta zona 0 y que se extiende hasta esta zona 2, ¿ya? Del mismo modo, un tipo B, ya tenemos una lesión en que podemos definir desde dónde inicia la lesión y hasta dónde se extiende, de proximal a distal, ya, por ejemplo, una lesión que pudiera ser, por ejemplo, una lesión B 4-7, quiere decir que el sitio de entrada de la lesión se extiende entre ambos segmentos descritos, ¿ya? Del mismo modo, una lesión escrita como I quiere decir que es una lesión en que no se sabe dónde inicia la lesión, la disección propiamente tal, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones y definiciones que propone la guía inicialmente, podemos comenzar a hablar de ciertos aspectos que son comparativos entre la guía previa, que es la del año 2010, y la guía, ¿no es cierto?, que estamos analizando,
que es del 2022. Entonces, el primer aspecto comparativo interesante tiene que ver con esto que... con los aspectos que tienen que ver con las imágenes. Ay, no sé qué pasó. Ahí sí. Con las imágenes, donde el año 2010, ¿cierto?, de una guía que describía, ¿no es cierto?, que es importante informar una guía básica sobre la notificación precisa de las dimensiones por diferentes técnicas imagenológicas. Sin embargo, ya en esta guía del año 2022 se hace recomendaciones mucho más específicas en cuanto a los enfoques recomendados para la adquisición de imágenes propiamente tal, ¿ya?, con medición y notificación de las dimensiones aórticas relevantes, ¿ya? Y además hace recomendaciones sobre la frecuencia y la vigilancia antes y después de diferentes intervenciones con las diferentes técnicas de imagen, ¿ya? Además, hace recomendaciones de primer nivel de evidencia, que es lo que está identificado con el color verde, sobre la medición precisa desde el borde interno a borde interno, como vamos a ver más adelante, en escáner y resonancia magnética, ya que esta es la que se puede comparar con la técnica obtenida a través de técnicas ecocardiográficas, ¿no es cierto?, que es conocida como leading edge to leading edge, ¿ya? Además, hace recomendaciones específicas y de primer nivel de evidencia, ¿cierto? O sea, de la primera fuerza de recomendación, ¿cierto? Que aquellas imágenes dependientes del electrocardiograma van a tener una menor variabilidad entre las diferentes recomendaciones, o sea, entre las diferentes mediciones, ¿ya? Asimismo, hace recomendaciones que al obtener estas técnicas de imágenes ecocardiográficas a través del leading edge to leading edge, que esta debe ser perpendicular al eje del flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, en esta imagen vemos lo que se refiere a los diferentes tipos de mediciones, ¿ya? En la cual específicamente cuando hablamos del leading edge to leading edge, tiene que ver con esto de la medición desde el borde externo de la pared de la aorta hacia el borde interno, y que esa medición es la que va a ser comparada con las diferentes mediciones que se pueden hacer tanto en resonancia como en escáneres, ¿ya? Otra consideración que es muy importante y que recalca, ¿no es cierto?, la guía, tiene que ver con el rol de la indexación de la raíz aórtica o del diámetro de la aorta ascendente. En el fondo se hace una relación o un índice obtenido a partir de la superficie corporal y de la altura del paciente. Y esto es muy relevante ya que en diferentes patologías, como vamos a ver más adelante, parte del seguimiento de decisiones clínicas tiene que ver con esta indexación, ¿ya? Ahora bien, cuando empezamos ya de lleno a analizar umbrales para la intervención quirúrgica, tenemos en primera instancia que para aneurismas de raíz aórtica esporádico y de aorta ascendente, se ha reducido el umbral para la intervención quirúrgica de 5,5 centímetros a 5 centímetros en pacientes seleccionados, incluso a niveles más bajos, según escenarios específicos como vamos a ir revisando. Entonces, cuando empezamos a comparar ambas guías del año 2010 y 2022, vemos, ¿cierto?, que primero, con una recomendación fuerte, ¿cierto?, el umbral quirúrgico de 5,5 centímetros más para intervenciones quirúrgicas de aneurisma esporádicos de raíz aórtica y de aorta ascendente, ¿ya? Sin embargo, en esta guía se hace la recomendación de considerar los 5 centímetros o más para intervención quirúrgica de aneurisma de raíz aórtica de aorta ascendente esporádico, siempre y cuando ésta se realice por cirujanos experimentados y dentro de un equipo aórtico multidisciplinario, ¿ya? Esta frase la verdad es que es bien importante, y esta recomendación, porque como vamos a ver más a lo largo de toda esta revisión, es una sugerencia o una recomendación que se repite de manera reiterada, ¿ya? La recomendación que todos los abordajes sean con cirujanos experimentados y un equipo aórtico multidisciplinario, ¿ya? Otra comparación relevante tiene que ver con los umbrales quirúrgicos. Previamente, ¿cierto?, se estaban ajustados por el sexo del paciente, y hoy en día en esta guía se recomienda que estos umbrales quirúrgicos estén ajustados ya sea por la genética del paciente, así como el sexo y la altura, como hemos conversado anteriormente, ¿ya? Ahora bien, las recomendaciones para el aneurisma de la raíz aórtica, en aspectos comparativos,
vemos que en la guía del 2010 se debe considerar la cirugía en pacientes que tienen aneurisma de raíz aórtica con un diámetro aórtico ascendente de 55 milímetros, ¿ya? Y en esta guía, ¿ya? Vemos que fuertemente en pacientes asintomáticos con aneurisma de raíz aórtica o de arto ascendente con un diámetro de 5,5 centímetros o más, está indicada la cirugía, ¿ya? Asimismo, esta recomendación plantea que se pueden considerar los 5 centímetros siempre y cuando la intervención se vaya a realizar en un centro con cirujanos experimentados y nuevamente con un equipo aórtico multidisciplinario, ¿ya? Otros aspectos relevantes también a considerar, por ejemplo, en pacientes que tienen patologías concomitantes como síndrome de Marfan, en la guía del año 2010 se recomendaba, ¿cierto?, que con una aorta ascendente de un diámetro de 45 milímetros con factores de riesgo ya se debería considerar la cirugía, ¿ya? Y en esta guía, la verdad, lo que se propone es que con 5 centímetros o más, la cirugía está fuertemente recomendada para el reemplazo de raíz aórtica y de aorta ascendente en pacientes con esta patología, ¿ya? Y nuevamente se hace la recomendación de bajar el umbral de la toma de decisión siempre y cuando se encuentre con cirujanos experimentados dentro de un equipo aórtico multidisciplinario, ¿ya? Ahora, en cuanto a la intervención de aneurisma de raíz aórtica, la cirugía, ¿cierto?, debe considerarse en pacientes que tienen aneurisma de raíz aórtica con aorta ascendente con un diámetro de 5 centímetros, ¿ya? Siempre y cuando haya pacientes con válvula bicúspide con ciertos factores de riesgo asociados, ¿ya? Y sin embargo, ya, y en la guía del año 2022, ¿cierto?, en pacientes con válvula bicúspide, se recomienda la cirugía con un diámetro de raíz aórtica aorta ascendente de 5 a 5,4 centímetros y un factor de riesgo adicional para la disección aórtica, que también vamos a revisar esos conceptos más adelante. ¿Ya? Entonces, este es un cuadro de resumen, la verdad es que es bien gráfico, en las cuales se resumen, ¿cierto?, las diferentes recomendaciones y los umbrales que se deben considerar en la toma de decisiones. Ya, por ejemplo, con una alta se recomienda que para aneurismas con válvula aórtica bicúspide y aneurismas esporádicos, se recomienda, ¿cierto?, la cirugía dentro de un equipo aórtico multidisciplinario con un límite de 5,5 centímetros, ¿ya? Y si es que esto se encuentra dentro del síndrome de Marfan, este umbral baja a 5 centímetros, ¿ya? Ahora bien, aquí quiero destacar que es importante, ya que se comienza a hacer mención a que estas decisiones quirúrgicas deben ser ajustadas de acuerdo a otro tipo de parámetros que tienen que ver con la indexación de la raíz aórtica que había comentado anteriormente, que tiene que ver tanto con la altura del paciente como la superficie corporal, ¿ya? Ahora, hablando del screening familiar en pacientes con patología, ¿no es cierto?, aórtica, está recomendado fuertemente, y esto es uno de los mensajes que entrega la guía, que en pacientes con aneurisma de la raíz aórtica o aorta ascendente o en aquellos con disección aórtica se recomienda el screening de familiares de primer grado con imágenes aórticas. ¿Ya? Entonces, aquí ya vemos diferencias en las recomendaciones de ambas guías, ¿ya? Ya que en el 2010, ¿cierto?, solo los familiares con mutaciones genéticas deben someterse a imágenes aórticas. Sin embargo, cuando vemos la recomendación de la guía del año 2022, vemos que se recomienda la detección de imágenes aórticas para familiares, incluso si una enfermedad causal no se identifica con pruebas genéticas. O sea, para todos los familiares de primer grado está recomendado, ¿cierto?, la detección de imágenes, ¿ya? Ahora bien, este otro punto que es importante destacar, ya que previamente se sugería, ya con una recomendación más bien débil, la derivación o genetista que pudiese ser considerado. Sin embargo, acá ya vemos fuertemente que en pacientes que sí tienen una variante genética que pudiera estar identificada, se recomienda el consejo genético, ¿ya? Entonces aquí además se recomiendan una serie de secuenciaciones o de screening y testeo genético que tienen que ver
con la búsqueda, ¿no es cierto?, y de pruebas para identificar pacientes que pudieran tener esta susceptibilidad genética a la patología aórtica. Entonces, la verdad es que se describe un listado bien amplio de las alteraciones genéticas que pudieran estar relacionadas, por ejemplo, el FBN1, que tiene que ver con el síndrome de Marfan, ¿ya? Y otras alteraciones genéticas que tienen que ver con el síndrome de Loeys-Dietz, ¿ya? Y otras alteraciones que también tienen que ver con el Ehlers-Danlos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, se propone este esquema, este algoritmo, ya que en pacientes que tienen patología de aorta torácica y que, por ejemplo, tienen antecedentes de estar dentro del contexto de síndromes hereditarios, de hacer el testeo genético y de ahí en adelante, de cierto, seguir una diferente toma de decisiones respecto a las mismas, ¿ya? Y que en pacientes que son esporádicos, ¿ya? Siempre, como les mencionaba anteriormente, hacer un screening imagenológico al menos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos otro, este algoritmo de seguimiento que lo quise colocar específicamente en el síndrome de Turner, ¿ya? En la cual se propone que diferentes factores de riesgo, como les mencionaba anteriormente, que pudieran estar presentes, como coartación aórtica, hipertensión arterial o válvula aórtica bicúspide, de acuerdo a diferentes mediciones que tienen que ver con esta indexación aórtica, nos va a permitir establecer eh, diferentes niveles de riesgos que nos van a permitir tomar una conducta en cuanto al seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Ahora bien, un par de palabras sobre la válvula aórtica bicúspide, ¿cierto? La primera recomendación que en pacientes con válvula aórtica bicúspide con un diámetro de raíz aórtica y de aorta ascendente o ambas que estén que sean mayor a 5,5 centímetros, la cirugía, ¿cierto?, va a estar fuertemente recomendada, ¿ya? Y en pacientes se debe considerar que en estos pacientes que tengan una relación, ¿no es cierto?, del área de aorta ascendente con la altura ya mayor a 10 centímetros por metro, la cirugía pudiera, ¿no es cierto?, es razonablemente considerable, ¿ya? Y aquí, cuando este diámetro o sea, cuando esta medición claro, este diámetro va de 5 centímetros a 5,4 y además tenemos ciertos factores de riesgo que son los que se describen acá. Sí, también se debe considerar la cirugía siempre y cuando, como les mencionaba anteriormente, nos encontremos dentro de un grupo aórtico multidisciplinario y cirujanos experimentados, ¿ya? En cuanto al seguimiento, ahora, en cuanto al manejo médico en pacientes que tengan dilatación de aorta torácica y lesiones aneurismáticas, siempre que se haga el diagnóstico, existe una primera recomendación que tiene que ver con la realización del eco transtorácico para todos los pacientes para evaluar la anatomía valvular de manera conjunta, ¿ya? Y de manera periódica es razonable ir haciendo un seguimiento imagenológico entre 6 y 12 meses, ¿ya? Para determinar ciertos tipos o sea, el crecimiento de estas alteraciones en esa periodicidad de tiempo, ¿ya? Ahora bien, en pacientes, en cuanto a ciertas recomendaciones que tienen que ver con el abordaje quirúrgico para pacientes con aneurisma de raíz aórtica o aorta ascendente esporádicos, en pacientes con en estos pacientes, ¿no es cierto?, con aneurisma, aneurisma aislado de la aorta ascendente que cumplen con los criterios quirúrgicos, ¿cierto? La resección y reemplazo de aneurisma se debe realizar junto con con un injerto de interposición, ¿ya? Y en pacientes que estén sometidos a reparación de la válvula aórtica o reemplazo aórtico ascendente concomitante o una la intervención quirúrgica también va a estar cierto recomendada, ¿ya? Y en pacientes sometidos a reemplazo de raíz aórtica con una válvula aórtica que no es adecuada para su reparación, también está indicado, ¿cierto?, la reparación de todo el conducto valvular,
¿ya? Sin embargo, en los pacientes que se someten a una cirugía de reemplazo de raíz aórtica, el reemplazo de la misma con conservación de la válvula es razonable siempre y cuando la válvula sea adecuada para, para su reparación y cuando se realiza por cirujanos nuevamente experimentados y dentro de un equipo aórtico multidisciplinario, ¿ya? Ahora bien, algunas palabras sobre aneurisma de arco aórtico. En pacientes con un aneurisma de arco aórtico que tienen síntomas atribuibles al aneurisma y tienen un riesgo que sea más bien bajo o intermedio, la cirugía, ¿no es cierto?, está fuertemente recomendada. ¿Ya? Y en pacientes con aneurisma del arco aórtico aislado que sean asintomáticos pero que tengan un bajo riesgo quirúrgico, la cirugía también está recomendada siempre y cuando el diámetro sea mayor a 5,5 centímetros. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí hay ciertas recomendaciones que tienen que ver con aneurisma de aorta descendente, ya que en pacientes que tengan un aneurisma de aorta torácica descendente, la reparación está recomendada cuando el diámetro sea mayor a 5,5 centímetros. ¿Ya? Y si es menor a va a estar recomendado siempre y cuando de manera concomitante tenga algunos factores de riesgo que son los que se presentan aquí. ¿Ya? Ahora, en cuanto al seguimiento por reparación de aneurisma de aorta torácico, en pacientes que hayan sido tratados con terapia endovascular, se recomienda vigilancia que puede ser con escáner después de 1 mes y a los 12 meses de seguimiento. Y si está estable y sin mayores cambios, pudiera seguirse realizando de manera anual. ¿Ya? Ahora bien, de síndrome aórtico agudo, bueno, esto es solo para graficar las cantidad de causas que pudieran estar originando, ¿no es cierto?, síndrome aórtico agudo y las diferentes manifestaciones clínicas que pudiéramos tener. La verdad no me voy a detener en este aspecto, y aquí lo importante es tener en consideración, ¿cierto?, las diferentes formas, o sea, de qué manera se va a hacer el diagnóstico de esta alteración y cuáles van a ser los principales hallazgos que van a sugerir, tanto a nivel imagenológico, que pudiéramos estar frente a a un síndrome aórtico agudo, ¿ya? Y la recomendación, ¿cierto?, es bien clara, ¿ya? Aquí este es un algoritmo que se presenta en base al seguimiento y de qué forma podemos actuar ya en una disección aórtica aguda, ya dependiendo si es que es tipo A, si es que es tipo B, ¿ya? Y de qué manera se debe, ¿no es cierto?, ir avanzando de acuerdo si es que va a ir a terapia endovascular o a cirugía abierta propiamente tal. ¿Ya? Entonces, en base a esto, los mensajes tienen que ver con que los pacientes con disección aórtica aguda tipo A, si es que están clínicamente estables, deben ser, ¿cierto?, transferidos a un centro aórtico de alto volumen para mejorar la supervivencia, y que la reparación quirúrgica de la disección aórtica tipo A debe implicar al menos una anastomosis distal abierta en lugar de un simple injerto de interposición supracoronaria. Ya, ahora mensajes que tienen que ver con qué es lo que vamos a considerar un crecimiento de raíz aórtica o del aneurisma de aorta ascendente. Cuando son esporádicos, esto va a ser considerado significativo cuando hay un aumento de 0,5 centímetros en un año o de 0,3 centímetros por año en 2 años consecutivos. Y si estamos en el contexto de una enfermedad hereditaria o una válvula aórtica bicúspide, cuando este aumento va de 0,3 centímetros en un año, ¿ya? Entonces aquí como mensaje es importante, ¿cierto?, la consideración del equipo multidisciplinario, ya que es una directriz y un mensaje importante que se repite de manera constante en todas las recomendaciones de la guía, ¿ya? Y junto con ello la toma de decisiones compartidas, ¿ya?, las cuales deben involucrar al paciente, un equipo quirúrgico multidisciplinario para determinar las diferentes terapias médicas, endovasculares y quirúrgicas óptimas, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, en pacientes que estén embarazadas o contemplando un embarazo, la toma de decisiones compartidas es especialmente importante cuando se consideran tanto los riesgos cardiovasculares del embarazo, los umbrales del diámetro para cirugía profiláctica y asimismo el modo de parto. Eso. Muchas gracias. Así que ahora le doy el paso al doctor Contreras, ¿cierto?
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Cheryl, por tu tiempo y por la buena presentación de la guía. Esta guía es extremadamente larga y trata de abarcar muchos temas, así que creo que lo hiciste bastante bien. Antes de empezar la discusión, me gustaría preguntarle a Julián o que Julián dé consejos entre su experticia entre lo que es imágenes como escáner, resonancia y ecocardiografía en relación al estudio de estos pacientes. ¿Cómo son las consideraciones que tiene que tener el cardiólogo general? ¿Cuáles son los puntos que tiene que tomar? Y algunos consejos técnicos para ello. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá. A Juan lo conocí en nuestra época de becado, así que pasamos harta historia ahí, así que gracias por la invitación, Juan. Lo importante, siempre uno parte del eco, creo que la aproximación de la mayoría de nuestros pacientes, obviamente cosas de buena crianza del eco, que esté gatillado por electro, medirlo bien, a fin de la diástole, que es cuando es más reproducible y tiene menos movimiento la aorta. Y la verdad que en eco, la guía dice una cosa, que dice que uno debería medir de borde líder a borde líder, ¿bien? Esa recomendación está basada en una tecnología del eco antigua, cuando no existían los armónicos, y los armónicos se sabe que dan un poco más de grosor falsamente a la pared, pero además tenemos una mejor resolución. Así que probablemente en algunos pacientes, esto que voy a decir está fuera de la guía, que tienen muy buena ventana y que no tiene un equipo de eco de alta gama, se puede acercar bastante a las mediciones que se hacen con técnicas axiales como el escáner midiendo borde interno, que no es lo recomendado con las guías en el eco. Las guías creo que se quedan un poco atrás en eso, pero lo importante es que uno lo tiene que hacer como lo hace siempre y no cambiar a mitad de camino, porque es súper importante poder comparar. Entonces tiene que ponerse de acuerdo con su grupo de ecocardiografistas de cómo van a medir la aorta, de qué forma la van a medir y medir siempre igual, porque si después se dilató, la pregunta es, ¿se dilató realmente o fue medido distinto? Eso es lo primero para el eco. Luego del eco pasamos a una segunda técnica. Bueno, el eco es muy bueno para la raíz, para la aorta ascendente, y obviamente tiene debilidades en otras porciones de la aorta, menos visualizadas por ultrasonido. Y luego pasamos a las técnicas axiales, que tenemos básicamente el escáner, que es lo más clásico, lo más disponible y lo que tiene mejor resolución espacial. Y es lo que estamos más habituados. Y ahí sí la medición es distinta y se hace de borde interno a borde interno. Cosas importantes en el escáner, que si uno tiene un grosor de la pared aumentado, tiene que incluir todo lo que es pared dentro de su medición. En el fondo uno mide de la pared a la pared de la casa y deja todos los sillones y el living dentro de la medición. El problema con el escáner es que muchos de estos pacientes son jóvenes, van a requerir un seguimiento a largo plazo, tenemos mujeres jóvenes en edad reproductiva, y si uno está siguiendo un bicúspide hasta que se opera, que lo pueden seguir 10, 15 años fácilmente, es un poco salvaje darle una dosis de radiación acumulada enorme. Entonces aquí es donde yo creo que tiene mayor utilidad la resonancia. Creo que todos los pacientes deben partir con un escáner, porque tienen que tener un punto de partida sólido con una buena comparación, pero luego uno podría ir alternando o ir haciendo cada 2 controles resonancia y luego al tercero un escáner. Y la resonancia sí tiene que ser en centro especializado, que tenga secuencias dedicadas para angioresonancia. Tenemos secuencias súper modernas que son en respiración libre, gatilladas, obviamente, pero además con navegado respiratorio, porque son secuencias que demoran. Entonces, no es hacer una resonancia de aorta en cualquier lugar y como sea. Eso es lo segundo. Entonces, partimos del eco, medir siempre igual, luego tener siempre un escáner para partir, y luego alternar con resonancia, pero con secuencias dedicadas a angioresonancia, con navegador respiratorio y con todas las de la ley. Y finalmente con esto termino algo súper importante, que solo se habla de diámetro y de tamaño, y recordar que 40% de las disecciones son en diámetros menores 50 milímetros, y 21% de la rotura aórtica ocurren con diámetros bajo 35. O sea que claramente nos quedamos cortos y estamos siendo súper reduccionistas al evaluar solo un tamaño, cuando hay montones de otros factores que están siendo publicados y que probablemente van a estar en corto plazo en la guía. Factores de hemodinámica avanzada, de estrés parietal, y una serie de otras cosas que se pueden evaluar por resonancia cardíaca con flujo 4D. Así que creo que es momento de empezar a moverse de algo tan simplista como
es solamente un tamaño, otros factores más hemodinámicos y más dinámicos para esto. Gracias. Perfecto, muy buena intervención, Julián. Después, para seguir con la discusión, me gustaría preguntarle al doctor Garrido, cuando él tiene que enfrentarse a un paciente que, por ejemplo, tiene una estenosis aórtica en una válvula bicúspide y la válvula bicúspide tiene 52 centímetros en la aorta ascendente. ¿Cómo enfrenta estos pacientes? ¿Cuáles son los puntos claves que tiene que fijarse el cirujano? ¿Cuáles son los detalles que usted se enfoca para guiar los informes de a veces nuestros amigos los cardiólogos o informes de nuestros amigos los radiólogos? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y voy a contextualizar un poco la pregunta. Yo asumo que estamos hablando de alguien de como de 30 años, más o menos. Exacto, un Ya. paciente 30, 40 años joven. Que en el fondo, bueno, primero vería si tiene factores de riesgo de patología coronaria, poco probable. Le pediría a mi mejor cardiografista, que en el fondo son todos conocidos, son todos buenos en realidad, si tiene estenosis, tiene insuficiencia. Si no tiene patología valvular, yo me centraría principalmente en el aneurisma. Y ahí vamos a tener aneurismas con raíz o sin raíz. Y solo la aorta ascendente, que creo que sería lo más sencillo, básicamente dejaría la válvula aparte y haría un tubo, ¿ya? Estoy asumiendo que este paciente no tiene, en el fondo, ningún signo de un síndrome genético, que es lo más habitual. Si por otro lado la válvula es una válvula que tiene algún grado de estenosis, tiene un flujo absolutamente asimétrico, mi umbral de reemplazo va a bajar. ¿Por qué? Porque en el fondo, si uno va a la ortopatía por válvula bicúspide, hay dos teorías, en el fondo origen congénito y la origen hemodinámico. Yo creo que una mezcla, pero tiendo a pensar que por las formas que tienen muchas veces, que no son necesariamente cilíndricos, sino más bien son abultados hacia donde sale el flujo, que hay un componente hemodinámico importante. ¿Ya? Yo en este caso en particular, si tiene 30 años, probablemente no le haría una coronografía, le haría un angiotac coronario que probablemente va a salir normal. Trataría de cambiarle la aorta ascendente a los 52 milímetros y no lo seguiría hasta los 55. Yo tengo, en ese sentido soy bastante pragmático, porque en el fondo si uno mira aquí, estamos hablando entre 45 y 55 milímetros. Eso es toda nuestra discusión esencialmente de la guía. Y eso es 1 centímetro. Y cuando uno va en términos físicos, probablemente Julián puede en el fondo clarificar eso un poco más. El error de medición va a andar cercano a 1 milímetro. Si uno se va a los errores de mediciones de laboratorio en física y en el fondo la validez de los decimales, en el fondo estamos hablando que por lo menos 3 milímetros vamos a tener de error en términos generales, o sea, entre medición y medición, etcétera. Así que yo no sería tan draconiano con las mediciones y los criterios, sobre todo que hay muchos criterios que no están asociados al diámetro, ¿ya? Particularmente la edad, el estado general, y que tiene que ver en el fondo con biología celular, ¿ya? Y eso en el fondo, porque se rompen a veces a los 45 milímetros y otra vez a los 60 milímetros te llegan pacientes y no les pasa nada. Así que en ese sentido yo soy más práctico, ¿ya? No sé si eso responde la pregunta. Yo que tiene muchas derivadas, hay muchos tipos de válvulas aórticas bicúspides. En general, yo no tiendo que es un poco siguiendo el mismo consejo de Tyron David. Tyron David rara vez hacía cirugía de David en válvula aórtica bicúspide. Yo creo que en el fondo, yo sé que los grupos alemanes, particularmente Sievers, son bastante proclives a eso. Yo en ese sentido soy más conservador. Después, otra pregunta es, por ejemplo, en los pacientes que tienen disección aórtica, ¿lo operamos nosotros? ¿Lo curamos? ¿Se van de alta? Existen varios trabajos que mostraron que el seguimiento de la mayoría de estos pacientes es bastante regular y la mortalidad que tienen a largo plazo es bastante avanzada. Entonces, al doctor Garrido o Julián, en un paciente que a ustedes les toca ver que tuvo una disección aórtica, ¿cómo hacen el seguimiento? Considerando que no tiene Marfan, considerando que en un paciente que tuvo una disección espontánea. No sé, voy a partir yo.
yo lo estratifico de alguna manera por la edad y en qué contexto fue la disección, ¿ya? Yo la guía me pareció espectacularmente bien diseñada. Creo que la exposición de la doctora Mutel fue también muy buena. Lo único que en el fondo extrañé es la clasificación de Pensilvania, porque finalmente todas estas guías en el fondo son para clasificar adecuadamente a los pacientes, para tener una terapia, para tratar de alterar la historia natural y tener un mejor curso clínico. Eso es esencialmente. ¿Ya? Y la clasificación de Pensilvania, yo creo que es mucho más práctica que la clasificación de, en el fondo, del Lombardí, porque te da en el fondo una, es pronóstica, es muy sencilla, ¿ya? Y está súper validada. Acaba de salir un paper importante del grupo de Pensilvania al respecto. Si es un paciente añoso y que fue una Pensilvania A o Pensilvania A sub B, que básicamente son los que salen vivos, en general soy bastante práctico, creo que en el fondo no vamos a prevenir mucho más, ¿ya? Creo que si se salvó con eso va a quedar bastante bien, ¿ya? Mm, mm, Estoy pensando, por ejemplo, un paciente de peris 80 años que tuvo un caso parecido. Yo creo que no soy muy obsesivo con los angiotac, porque en el fondo dice, bueno, ¿qué vas a hacer si ya estamos entrando a los 82 años? Por otro lado, si es alguien joven, sí voy a ser súper riguroso con control, primero los 6 meses y después anual, ¿ya? Pero creo que en el fondo hay disecciones y disecciones. Ya, en el fondo, los pacientes que tuvieron daño neurológico, claramente es otro escenario. Sí. Después preguntan en el chat en relación a los otros factores que consideras para la reparación. ¿Cuáles crees que tú son importantes, Julián? ¿Qué crees que sería importante destacar? ¿Qué cosas tendríamos que informar a los pacientes? A ver, no entendí bien la pregunta, Juan. Para factores para intervenir la aorta claro, exacto. en un ¿Cuáles son los aneurisma, factores de los aparte del diámetro. aneurismas? Exacto. Bueno, la aorta son múltiples los factores. Hay factores obviamente ambientales, factores del paciente, las patologías concomitantes, si es diabético o no. Los otros son los factores genéticos que son súper importantes si estamos frente a un cuadro sindrómico o no sindrómico. Recordar que los aneurismas de aorta torácica, muchos son sindrómicos, no se conocen todos los genes, o sea, todas las mutaciones, perdón, pero sí la mayoría de los que tienen peor pronóstico. Y que al contrario que de la aorta abdominal, que la aorta abdominal no son sindrómicos. Por tanto, eso es lo primero a considerar. Luego hay otros factores, como bien decía Luis, que tienen que ver con la parte hemodinámica que está muy en boga ahora, que tienen que ver con cómo está tolerando la aorta su tamaño. En el fondo que tienen que ver con la biomecánica, con la elasticidad de los tejidos, y que son factores que hoy por hoy muchos de ellos se están viendo y se están midiendo en resonancia y se han correlacionado con la dilatación aórtica, sobre todo en la aortopatía bicúspide. No solo por el tipo de aortopatía, o sea, por el tipo de válvula en el fondo. Sabemos que la fusión de los velos coronarianos dirige el jet hacia anterior y a la derecha, entonces dilata más la porción ascendente de la aorta más cercana a la raíz, y que otro tipo de fusión dilata más el arco proximal porque dirige el chorro hacia posterior. Hay un factor hemodinámico importante, eso lo podemos medir el estrés parietal que tiene esa aorta frente a ese flujo y un sinfín de otras variables hemodinámicas avanzadas. También hay algunos parámetros que se han tratado de validar de biomarcadores en el fondo, pero ninguno lo ha ido muy bien. Son biomarcadores que se liberan en relación a la mayor tensión de la pared también. Pero yo diría que esos son múltiples factores, los factores de riesgo que tiene el paciente. Lo otro importante es considerar los antecedentes familiares del paciente. Si tiene una historia de familiares de primer grado con disección a diámetros menores, si tiene una progresión rápida, todos son factores que nos van a modular y nos van a llevar a intervenir al paciente más allá del diámetro que tiene en ese minuto en la aorta. Por lo tanto, el diámetro es uno de una serie de muchos factores que uno tiene que considerar de forma integral. Vale. Juan, algo que se me olvidó sí mencionar,
yo de un tiempo a la fecha estoy como muy preocupado y creo que en el fondo mucha de la patología aórtica tiene una base celular, que es obvio, ¿ya? Más allá de los diámetros, etcétera. Y algo que a todos los pacientes les recalco es que en el fondo tienen prohibido recibir quinolonas, ¿ya? En el fondo, si uno ve todas las quinolonas, ya está evidente que hay un riesgo poblacional de aneurisma y disecciones, pero lo que es más importante, y yo creo que nadie pone mucho atención en eso, el riesgo no es constante en toda la población. Y el riesgo se centra en dos grupos, en pacientes que tienen en el fondo de enfermedad cardiovascular, eso no está demostrado en humanos, pero Hugo Verdejo lo mostró muy elegantemente en estudios en ratas, ¿ya? Y también en pacientes que ya tienen patología aórtica. Entonces, en todos yo les digo expresamente, usted tiene prohibido recibir cualquier tipo de quinolona y les explico cuáles. Muy buen comentario, muy buen punto. Para los que no saben, el año pasado, antepasado, salió un trabajo bien importante que describieron que las quinolonas se asocia principalmente con rupturas aórticas o disección, así que bien importante ese punto. Hay una pregunta del chat que dice, esta guía habla mucho del test genético. A veces nosotros escuchamos mucho, pero no sé si el test genético es una realidad en Chile y no sé si ustedes en sus centros tienen posibilidad de acceso. Nosotros partieron hace poco, pero no es algo que hagamos de rutina. Así que esa es la pregunta. Nosotros justo en el Sotero tenemos un poli de cardiogenética que ya lleva, yo diría, un poco más de un año. Tenemos más de 250 pacientes en general testeados con paneles de NGS, que los conseguimos por distintos vías en el fondo. Trabajamos con un genetista, con Pablo Alarcón, de hecho hacemos el poli de cardiogenética juntos, y sí es de rutina y lo hacemos de forma habitual. Lo orientamos más a las miocardiopatías hipertróficas, pero cuando teníamos los paneles más amplios, también lo hacíamos a la muerte súbita, a las miocardiopatías dilatadas, donde hay un poco menos rendimiento, pero en las patologías de aneurisma de aorta, claramente en los pacientes que tienen un síndrome claro, bueno, ni hablar, pues el rendimiento es superior al 90% cuando el síndrome está claro, y es muy útil porque nos permite no solo ayudar al paciente en términos diagnóstico y pronóstico, sino también hacer un screening a los familiares de primer grado y poder sacarlos del seguimiento o saber que requieren un seguimiento más estricto si es que tienen el genotipo positivo. Entonces, por lo menos en nuestro centro en el Sotero, es una realidad, lo hacemos y es difícil conseguir los paneles. En el sector privado son totalmente asequibles. Un panel genético amplio de aorta hoy por hoy no sobrepasa los $300 más envío en Invitae, y lo hacemos de forma habitual. Juan, nosotros en la Católica básicamente los mandamos a genética, sobre todo los pacientes con síndrome, yo diría, fenotípico, ¿ya? Yo tengo mis dudas, sí, en los otros pacientes, ¿ya? Yo creo, y eso hubo una exposición en el Congreso del año pasado de un ingeniero, como bioingeniero dedicado a la genética, no recuerdo el nombre en este momento, me disculpa, pero que mostró algo que yo creo que tiene razón, que de alguna manera la genética local en Chile puede ser distinta, ¿ya? Y yo creo que eso está trabajo en estudio, en el fondo. Puede que sea él, no recuerdo el nombre, sinceramente. Oye, Juan, ¿puedo compartir mi pantalla? No quiero mostrar una cosa muy breve, perdón la patudez. La vemos, no te preocupes. Ya, mira, es que lamentablemente nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, les quiero mostrar una cosa que es increíble, que es las guías de flujo 4D, que son todas estas estimaciones avanzadas de hemodinámica que hacemos. Los líderes mundiales son ingenieros y son chilenos. No sé si ustedes conocen a Julio Sotelo y a Sergio Uribe. Bueno, Sergio Uribe está en Australia ahora, pero Julio, que es un capo en esta área, es uno de los que ha perfeccionado y demostrado todos estos parámetros de flujo avanzado. Este es un caso de un paciente con una coartación, que es del Sotero, un paciente nuestro, que podemos medir parámetros de flujo avanzado que van más allá de las velocidades, de los diámetros y esas cosas, como vorticidad, estrés parietal, pérdida de energía. Y aquí cada uno de estos colores es un parámetro que se puede medir.
que son montones de parámetros, probablemente porque todavía no hay uno muy consolidado. Los más conocidos son el estrés parietal y el índice de oscilación de este estrés parietal, que es el OSI, que sí esos están fuertemente ya relacionados a la regresión de la ortopatía bicúspide en válvula de cúspide, valga la redundancia, y eso es lo que demostró Palomares y otros colaboradores, ¿cierto? Nosotros esto lo podemos hacer, nosotros tenemos flujo 4D, hacemos estos casos en el Sotero y también lo hacemos en la parte privada y podemos hacer una evaluación integral de la aorta mucho más allá de los diámetros. El punto es que esto no está en las guías, uno no puede basar una decisión solamente en un parámetro como este, pero probablemente cuando el diámetro está en el límite, de momento estos otros parámetros podrían apoyar un poco la decisión para un lado o para otro. Pero a mí no me cabe duda que en el futuro esto va a entrar fuertemente en la evolución de la aorta. Julián, primero que nada, felicitaciones. Yo creo que en el fondo por ahí va la línea de investigación. Yo creo que el mejor grupo de trabajo de la historia natural y curso clínico del grupo Yale, de la Elfetería, de donde salieron todos los puntos de corte, 5.2, 5.7, 5.6. Pero creo que hacia allá va. El punto es que esto es un test diagnóstico. Como test diagnóstico tenemos que tener en algún momento, ver cuál es su predictibilidad. Y yo creo que ese es el problema que tiene, ¿ya? Que en el fondo cada vez vamos a tener más información. Yo creo que eso va a tener mucha importancia cuando estemos peri 50 milímetros, ¿ya? En el fondo, porque al final esto es bien sencillo. Básicamente, ¿cuál es el riesgo de que tenga una rotura o tenga una disección versus cuál es el riesgo de fallecer porque la cirugía tiene un riesgo inherente, o el grupo tiene poca experiencia o tuvo mala suerte? Eso es, ¿ya? Y eso es lo que hay que de fondo, compatibilizar. Sí, muy buenas imágenes, Julián. Existe también otra pregunta en el chat que probablemente podría ser para ti o para el doctor Caravantes. En estos pacientes que tienen aneurismas, historia familiar, ¿cuál es la terapia médica óptima? ¿Cuándo comienzan con el screening? Por ejemplo, en un paciente que tiene Marfan, ¿cuándo comienzan a hacer el screening imagenológico? Y unas pocas palabras a los fármacos en estos pacientes. Bueno, los pacientes sindrómicos que tienen el genotipo demostrado deberían hacerse un examen de imagen inicial. Todos los pacientes al momento del diagnóstico, del primer contacto médico en el fondo, deberían tener un examen inicial y según los hallazgos, el seguimiento cada cierto tiempo. De los fármacos es súper importante. Inicialmente se hablaba mucho de un tema celular, de los ARA2 y esas cosas, que carecían de ellos los beta-bloqueadores, pero la verdad que la mayoría de estos pacientes toleran re poco, tienen poco techo para la medicación, son bien ortostáticos, hipotensos, y la verdad que uno trata de darle cabida a la mayor cantidad de tratamiento que toleren. Yo tengo al día de hoy 3 pacientes en seguimiento con Marfan, jóvenes, que todavía no llegan al diámetro de la indicación, y la verdad que toleran un poquito de atenolol, un poquito de losartán, dosis muy pequeñas, uno trata de ir de a poco, pero es difícil. La verdad que lo que se deja es beta-bloqueadores, atenolol y losartán, que es lo más típico. Hay gente que prefiere el losartán, que está más demostrado a nivel celular, pero hay otros pacientes que no les dejan la combinación. Lo máximo que puedan tolerar es útil en estos casos. Y todos deberían estar con tratamiento médico para retrasar la progresión. Una pregunta para Cheryl, y yo creo que ya nos quedarían una o dos preguntas más y podríamos concluir el webinar. Cheryl, de lo que más te queda de la guía, tú me destacaste harto en lo que se refería al equipo multidisciplinario. ¿Existe algunas palabras en relación al Aortic Team? ¿Cómo está compuesto? ¿Quiénes deberían estar? ¿Cuáles son los volúmenes que hace el centro de excelencia? ¿Nos puedes comentar un poco en relación a eso a la guía? En realidad lo que hace harta descripción en los componentes del equipo multidisciplinario que tiene que ver tanto con el cardiocirujano, ya que eventualmente
encabezaría, ¿cierto?, el equipo asociado, ¿cierto?, a, de la mano, trabajo de cardiólogo, anestesista, y le hace harto énfasis al seguimiento postquirúrgico en la unidad de cardiointensivo también, a los manejos postquirúrgicos de los pacientes en sí, ¿ya? Y en cuanto a la cantidad, como el número exacto, no encontré el dato como específico de lo que habíamos conversado, pero que sí piden, ¿no es cierto?, que tuvieron una vasta experiencia en el abordaje de amplio número de patología aórtica, pero como el número exacto de a partir de qué nivel vamos a estar hablando de un equipo cardioquirúrgico experto, ese dato fino no lo encontré. Sí que sería como... Mm. Perdón que me meta aquí, yo creo que si uno ve los intervalos de confianza, más o menos estamos hablando de 25 casos hacia arriba, ¿ya? Incluyendo los intervalos de confianza, ¿ya? Hay unas curvas ahí que muestran un poco eso. Pero eso es estadística, en el fondo, si hay un tamaño muestral mayor, obviamente el intervalo de confianza se va a achicar. ¿Ya? El problema, yo creo que en Chile es la atomización de que en múltiples centros, y ese es el problema que tiene el país. Tiene dos problemas, yo creo, como tiene múltiples problemas, pero en el fondo uno es que es largo geográficamente, por lo tanto, tienes que tener múltiples centros distribuidos geográficamente. Y por otro lado, en el fondo, particularmente en Santiago, hay una atomización de centros, entonces hace que no ningún centro de 2.000, 5.000 casos, ¿ya? Y es una realidad y no va a cambiar. Yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que, en el fondo, y quiero reenfatizar lo que en mi opinión es lo más importante. Esta guía, todo el problema, esta guía está entre 45 milímetros y 55 milímetros, ¿ya? Y eso es 1 centímetro de diferencia, incluido error de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso yo creo que lo que hace Julián Vega y su equipo es espectacular. Yo creo que hay que usar criterio, ¿ya? Y pensar cómo se comporta biológicamente la aorta. Yo creo que hacia allá va y por lo tanto hay un cambio hacia valores más bajos para reemplazos de aorta ascendente, en particular lo que estoy hablando. Y eso tiene que ver con que los equipos quirúrgicos también tienen más experiencia y los resultados son mejores, si no nos moveríamos hacia el otro lado, más hacia 60, que nuestros resultados fueran malos. Eso es una cosa, pero por otro lado yo creo que no hay que perder del fondo que todo esto son modelos predictivos, y un modelo predictivo es lo que hace, no es un modelo determinístico de lo que va a ocurrir. Por lo tanto, una vez que a alguien le ocurre el evento, es lo que en términos más matemáticos es la intensación del evento, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces cuando uno dice vamos a hacer decisiones compartidas, perfecto, hay que hacer decisiones compartidas, pero hay que entender que nuestra población no necesariamente es la más avanzada en términos de entender el concepto de probabilidad. Y por otro lado, cuando hablamos de un aortic team, yo creo que eso se da en forma natural. O sea, en el fondo, si yo tengo que ver un escáner y tengo alguna duda, obviamente bajo y hablo con el radiólogo, revisamos entre todos qué es lo mejor para el paciente. Eso se da en forma natural, sobre todo en equipos que están más afianzados. Yo creo que en el fondo uno puede poner múltiples nombres, pero es parte de lo que es una buena medicina y punto. ¿Entiendes? Gracias. Y no sé si, van a ser prácticamente las 9, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta del público, doctor Caravantes, agregar alguna pregunta o comentario. Sí, bueno, felicitarlo porque en realidad ha sido muy buena tanto la presentación de la doctora Hunter como los comentarios, los aportes respecto a elementos nuevos a considerar en la evaluación de estos pacientes. Y una cosa que me surge de lo que uno ve habitualmente, ve muchos pacientes con hipertensión arterial severa, hipertensión arterial mal controlada, digamos. Entonces, yo creo que sería interesante conocer la opinión de ustedes respecto a los factores predictivos de desarrollar ortopatía, específicamente aneurisma, en estos pacientes dada la alta prevalencia de la hipertensión arterial. Algunas cosas que ustedes puedan comentar, aparte de que obviamente el objetivo es de tenerlos bien controlados, los medicamentos apropiados, todas las cosas de estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero ¿qué observan ustedes en su práctica respecto a este universo
de paciente y qué cosas podrían recomendar como para poder pensar que este paciente puede evolucionar hacia una ortopatía de tanta gravedad como la que usted ha comentado hoy día? La verdad que en los pacientes hipertensos, la dilatación de la aorta se correlaciona con los factores de riesgo cardiovascular. Y ahí el hábito tabáquico, colesterol, todos los factores de riesgo cardiovascular son los que importan. Por eso es que es importante diferenciar en aorta torácica si estamos frente a una dilatación en un síndrome, o sea, si es un síndrome hereditario, versus de una dilatación o una alteración aórtica relacionada a los factores de riesgo cardiovascular. Y ahí claramente si el paciente tiene más factores de riesgo cardiovascular, sedentario, colesterolemia, es fumador, le va a ir peor que un paciente que no lo es. Eso es así como muy someramente el tema de la ortopatía en los pacientes que son hipertensos, que difiere mucho de los pacientes que uno ve que tienen colagenopatía u otro tipo de cosas. Ahora, el punto también es que a veces el paciente puede tener alguna cosa hereditaria, alguna colagenopatía o algo asociado, y uno no saberlo. Pero eso es menos frecuente, la verdad. ¿Habría algunos parámetros de los que el doctor Vega comentó, digamos, que un paciente hipertenso que tuviera una aorta, que uno encuentra una aorta de 45 milímetros, ¿verdad? Que usted recomiende que debiera tener alguna evaluación especial, mirando a que este paciente podría seguirse dilatando, llegar a los parámetros que se mostraron hoy día en la presentación de la doctora Mutel, o son pacientes que, bueno, los dejamos ahí con su aorta nomás y, bueno, veamos cómo sigue. La verdad que los principales factores cuando estamos en diámetro, como en el límite, son un crecimiento rápido, que en un año habitualmente crezca más de 0,3, o que tenga el antecedente de primera línea, que tenga disección o rotura de aorta con diámetros menores. Esos son antecedentes potentes que uno debería considerar en el fondo. Crecimiento rápido y el antecedente de primera línea de rotura con diámetros menores. No sé, Luis, si tú conoces algún otro factor predictor en ese escenario. No, yo básicamente uso los mismos. Hay en ese paper que envié internamente en el WhatsApp del FETERIADE muestra en el fondo el largo de la raíz. Y yo creo que tiene razón, ¿ya? Porque básicamente, ¿qué pasa? Si uno calcula el 25% del flujo sanguíneo sale aproximadamente al cerebro y las extremidades superiores. Por lo tanto, la energía en la aorta ascendente, antes de los grandes vasos, va a ser un 25% mayor que en la aorta torácica descendente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si el largo es mayor, va a tener más implicancia que si el largo es menor, porque en el fondo el tiempo de estadía de la energía ahí es mayor, ¿ya? Yo creo que ese sería lo único que se nos está pasando, el largo y tortuosidad de la aorta ascendente antes del tronco innominado, ¿ya? Por Sí, lo más, yo pienso muy parecido, o sea, básicamente uno trata de integrar todos los parámetros, si es hipertenso, si es diabético, si hay historia familiar independiente que no tengan rasgos de Marfan, el largo de la aorta y la tortuosidad, si no fuma groseramente, pero también yo coloco por el otro lado, más bien como cirujano, la edad. Para mí la edad es súper importante, si nos estamos acercando a 80 años, la cirugía cardíaca no es tan buena. O sea, básicamente el índice de problemas neurológicos aumenta exponencialmente, ¿ya? Para mí eso es importante, sobre todo en una cirugía que es supuestamente preventiva. yo creo que lo único que faltaría hablar, que en la guía, bueno, prácticamente no habla nada y que hay un poco más de evidencia en los últimos años, que las dilataciones de la raíz aórtica generalmente son más agresivas que las dilataciones de la aorta ascendente y el arco propiamente tal. Y de hecho hay algunos papers que trataron de mostrar el año pasado o el antepasado que en realidad quizás uno debería comenzar a bajar un poco la indicación de cirugía en la raíz aórtica, pero eso todavía está por verse. Correcto, y también que en mujeres en el fondo es más agresiva la enfermedad, eso también hay bastante evidencia. Lo mismo que la estenosis aórtica, por eso las pacientes operadas de estenosis aórtica con los criterios actuales les va peor a las mujeres. Yo creo que eso ya hay bastante evidencia.
Una pregunta también de la práctica, en la práctica que ustedes tienen, ¿ustedes han visto que los colegas cardiólogos cirujanos hagan efectivamente seguimiento de los milímetros, digamos, de crecimiento de la aorta en estos pacientes cuando se hablan de parámetros de 3 milímetros, de 5 milímetros? ¿Eso ustedes lo ven en la práctica o cuál es la experiencia que tienen, digamos, de cómo son seguidos los pacientes en general, digamos, en nuestro país con este tipo de patología? Yo creo que en Chile en el fondo no hay mucha uniformidad en el seguimiento. Hay algunos cardiólogos que son súper sistemáticos y de repente hay pacientes que consultan en múltiples partes y en múltiples ciudades. Entonces no hay cómo, en el fondo, no hay quien sea capaz de, de llevar esos registros. Yo creo que eso es lo más complejo. Lo mismo que cuando, yo voy a poner un ejemplo bien extremo, cuando hay disecciones en el norte de Chile, en el extremo norte, es muy complejo porque en el fondo ya la patología es grave, el tiempo de transporte es extremadamente largo, y eso es como, yo diría, como la punta del iceberg de los múltiples problemas logísticos que tenemos en el país. En el fondo el problema es que no hay una ficha integrada, sí, eso es. Sí. No se escucha, Julián. Perdón, sí, que es importante inculcarle al paciente que debe controlarse, ojalá, o sea, no ojalá, debe controlarse en el mismo lugar siempre, hacer el informe por el mismo radiólogo o el mismo experto en imágenes, y eso nos va a permitir comparar, y ojalá con el mismo equipo, con las mismas condiciones, o sea, recrear al máximo, porque a veces uno le queda la duda si en un año creció o no 2, 3 milímetros, o lo que en verdad ocurrió es que lo midieron distinto. Y eso pasa mucho. Entonces, uno debe decirle al paciente que se haga la imagen en el mismo lugar, con las mismas condiciones, que le informe el mismo experto que le informó, y habitualmente cuando eso ocurre, ahí el doctor pone la nota respecto a estudios previos, no hay cambio, o sea, eso debe ser hecho en cualquier centro que haga un programa de aorta o que se dedique a seguir pacientes con enfermedad de aorta. Y eso es labor de uno, de educar al paciente y no dejar que llegue con cualquier escáner o cualquier eco o cualquier imagen de cualquier lugar, porque no le va a servir. Aparentemente no hay más preguntas. Cuando son las 9:21, no sé, doctor Caravante, si está de acuerdo. Ha sido un webinar súper interesante, muy buena presentación de Cheryl, excelentes comentarios de Julián y del doctor Garrido, muy interesante. Yo creo que este es un tema que en Chile todavía no se ha desarrollado tanto y en general no tenemos tantas personas que se dediquen a esta área, así que un buen punto para futuras generaciones para que alguien tome la patología aórtica en los distintos centros y solamente agradecer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los asistentes. Ha sido un seminario súper interesante. Así que, bueno, creo que está en el objetivo hacia el futuro, a lo mejor pensar en desarrollar una guía nacional que permita uniformar en todos los aspectos más trascendentes el manejo de estos pacientes, porque, bueno, dentro del cuerpo médico seguramente un número muy importante de colegas que no tienen mayor información sobre qué hacer con estos pacientes, cómo seguirlo, cuándo que se derivarlo. Entonces, creo que sería interesante pensar, digamos, que pudiera hacerse a nivel de nuestra sociedad, a lo mejor pensarse en hacer una guía como se hizo, por ejemplo, para la guía de insuficiencia cardíaca, hacer algo que pueda ser útil para los pacientes y para la práctica médica. Así que pues, muchas gracias a ustedes por haber participado en lo que significa la formación continua para todos nuestros colegas. Así que muchas gracias y que descansen. Y los asistentes, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Saludos a Muchas todos. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.